Vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones políticas más alucinantes del siglo XX. ¿Cómo es posible que España pasara de una dictadura férrea a una democracia? Pues de eso va esta explicación. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, fijaos en esto. En solo 3 años, 3, un país pasa de no tener una constitución y estar bajo el mando de un dictador a tener una Carta Magna votada y aprobada por toda la ciudadanía. Es que es una auténtica barbaridad. Claro, para entender cómo se abrió la puerta, primero hay que ver cómo era la cerradura, ¿no? Y ese cerrojo fue el estado que el general Franco montó pieza a pieza justo después de la Guerra Civil. Y aquí está la clave. Después de la guerra, Franco no dijo vamos a hacer una constitución nueva, no. Se nombró a sí mismo caudillo. ¿Y qué significa eso? Pues que él era el jefe supremo, el líder. Solo respondía, según sus propias palabras, ante Dios y ante la historia. O sea, que concentraba absolutamente todo el poder en su persona. Y para asegurarse de que nadie le tosiera, una de las primeras cosas que hizo fue ¡pum! Adiós a los partidos políticos. Con el decreto de unificación, básicamente dijo, aquí solo hay un partido, el mío. Y así, de un plumazo, eliminó cualquier tipo de pluralismo. El control era total. Pero ojo, que el poder de Franco no dependía solo de su figura. Era mucho más profundo, estaba institucionalizado. Se asentaba sobre 3 patas, 3 pilares que eran la base de todo el tinglado. Y esos 3 pilares eran: primero, el Movimiento Nacional, que era básicamente el partido único para controlar la vida política y social. Segundo, el Ejército, que era la fuerza bruta, el poder de coacción. Y tercero, la Iglesia, que le daba esa pátina de autoridad moral y convertía a España en un Estado católico confesional. Con estas 3 piezas, el sistema parecía diseñado para durar para siempre, ¿verdad? Y claro, todo este poder se cimentaba con leyes durísimas. Hablamos de anular partidos políticos, de una ley de responsabilidades políticas que se aplicaba hacia atrás, incluso hasta 1934. Se perseguía la masonería, el comunismo, hasta se eliminó el matrimonio civil y el divorcio. Era un desmantelamiento total de las libertades. Vale, con este panorama, después de la Segunda Guerra Mundial, España era, digamos, el apestado de Europa. Nadie quería saber nada del régimen. Pero llegó la Guerra Fría y de repente el tablero de juego mundial cambió por completo y eso empezó a crear las primeras fisuras en esa fortaleza que parecía inexpugnable. Al principio, el aislamiento era total. La ONU recomendó retirar a los embajadores de Madrid, imaginaos, España completamente sola en el mapa diplomático. El mundo le había dado la espalda, y con razón, por su carácter autoritario y sus amistades pasadas. Pero entonces, como decíamos, la Guerra Fría lo cambia todo. De repente, España, por ser ferozmente anticomunista, se convierte en una pieza muy valiosa para Estados Unidos. Y así es como se firman los Pactos de Madrid en el 53. Bases militares americanas a cambio de ayuda económica y, sobre todo, apoyo diplomático. Tan solo 2 años después, en el 55, España entra en las Naciones Unidas. Se acabó el aislamiento. Y llegamos a 1975. Franco muere. El sistema, en teoría, estaba atado y bien atado para que todo siguiera igual. Pero la persona que él mismo había elegido para sucederle, bueno, pues resulta que tenía otros planes en mente. Y aquí viene la pregunta del millón, el gran puzzle político. ¿Cómo se desmonta una dictadura desde dentro? Sin una revolución, sin violencia, sino usando sus propias leyes para acabar con ella. Parece imposible, ¿verdad? Pues bien, los arquitectos de este plan imposible fueron 2 personas, el rey Juan Carlos I, que era el sucesor que Franco había dejado puesto, y el hombre que él eligió como presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que curiosamente venía del propio régimen. Y su jugada maestra, la herramienta que usaron, fue una cosa llamada Ley para la Reforma Política. Era la última de las leyes fundamentales del franquismo, pero con una trampa. Dentro de ella estaba el mecanismo para autodestruir el sistema. Era literalmente la llave para abrir el cerrojo desde dentro. El plan era una auténtica locura, pero funcionó. Paso 1. Consiguieron que las Cortes franquistas, el propio Parlamento del régimen, votara a favor de esta ley. Paso 2. La gente en la calle, el pueblo español, la ratificó masivamente en un referéndum. Y paso 3. ¡Zas! Camino libre para celebrar las primeras elecciones democráticas en más de 40 años. Es que es increíble. La propia dictadura votó su propio final. Vale, ya se había abierto la puerta, pero ahora tocaba lo más difícil, construir algo nuevo. Había que levantar una casa común para todos, y esa casa iba a ser la nueva Constitución. Y lo más increíble es quiénes se pusieron a construirla. Después de las elecciones del 77, se sentaron en la misma mesa gente que años antes se odiaba. Hablamos de comunistas, socialistas, de centro, conservadores, todos juntos para redactar las reglas del juego del futuro de España.
Y todo ese trabajo monumental recayó principalmente sobre los hombros de un pequeño grupo. 7 personas. Solo 7. Los que hoy conocemos como los padres de la Constitución. Y el resultado de su trabajo, la Constitución de 1978, se sometió a referéndum. La respuesta de la gente, pues abrumadora. Casi un 88% votó que sí, un no de menos del 8%. Esto no era una victoria de unos contra otros, era un consenso nacional potentísimo. El país entero quería democracia. Ya teníamos democracia, ya teníamos Constitución. Faltaba el último capítulo: volver a casa, volver a Europa. Esa era la forma de sellar para siempre la nueva identidad democrática de España. El camino fue rápido. En el 77, justo después de las primeras elecciones, se pide entrar en lo que entonces será la Comunidad Económica Europea. Y aquí pasa algo paradójico. En 1981 hay un intento de golpe de Estado, el 23F, que fracasa. Y ese fracaso, en vez de frenar las cosas, las acelera. Europa entera se vuelca en apoyar a la joven democracia española. Y finalmente, en 1985, se firma el Tratado de Adhesión. España, por fin, era miembro de pleno derecho. Y por todo esto, la transición española se convirtió en lo que vemos aquí, un caso de estudio en todo el mundo, un modelo admirado de cómo se puede pasar de la dictadura a la democracia de forma pacífica, un recordatorio potente de que una nación puede, si se lo propone, elegir su propio futuro.